están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Espero que ustedes ya estén listos y emocionados para comenzar con nuestra sesión de Ciencias Naturales para sexto grado. Y como siempre ya nos acompaña la maestra Gaby Silva. Gaby, bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Ya listos? Pues yo espero que sí, porque también tenemos a otra invitada muy especial. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, María. Muchas gracias. Y qué gusto saludarla, maestra Gaby. Mucho gusto, Ale. ¿Me podrían ayudar con mi cubrebocas, por favor? Por supuesto, Ale. Y te lo entrego en tu manita. Muchas ¿Listo? gracias. De nada. ¡Lista! Pues creo que ya estamos todos listos para comenzar con esta sesión. Sí, qué gusto que estén en la clase para estudiar el ambiente natural y para escuchar todas las lecciones de ciencia que nos ayudan a comprender los fenómenos y procesos de la naturaleza. ¿Tú ya estás lista para seguir? Más lista que ajolisto. Pues el día de hoy continuaremos el estudio de temas relacionados con el ambiente. Conoceremos los fenómenos y procesos que ocurren en él. A ver, eso es muy importante para poder apreciarlo y conservarlo, ya que nosotros, como seres vivos, formamos parte de él y lo modificamos. ¿Y seguiremos hablando de la contaminación del aire? Así es, por una parte. Vamos a repasar un poco lo que ya hemos visto, pero también estudiaremos otros aspectos que nos permitirán comprender qué es el calentamiento global. ¡Qué bien! Imagino que muchas niñas y niños ya se estarán preguntando, ¿qué es eso del calentamiento global y por qué es tan importante? Y estoy segura de que ya estén preparados para empezar, pero tengo una noticia que darles. Ay, María, ¿de qué se trata? Es buena la noticia, la verdad, no se preocupen, no es nada malo. Pero hoy tenemos una visita, que ya la habíamos presentado, que se llama Alejandra, y que quería presentártela formalmente porque yo sé que ustedes dos no se conocían. ¡Híjole! ¡Ajolisto! ¡Hola, maestra! ¿Qué tal, María? De nuevo saludarlas porque es mi presentación formal. Estoy muy feliz de estar aquí en la clase de Ciencias Naturales y vengo con muchas ganas de que aprendamos juntas y juntos. Ay, pues con eso, ahora sí, formalmente bienvenida, Ale. Es un gustazo tenerte en estas sesiones. Así es un gusto conocerte, Ale. Qué bueno que nos acompañas. Llegaste justo a tiempo porque precisamente íbamos a comenzar con la clase de hoy. Pues, ¡adelante! ¿Qué les parece? Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto para profundizar en el tema y ver cosas nuevas. Para ello, haré unas preguntas que les pido me ayuden a responder, ¿sí? A ver, Ale, estoy segura de que estuviste muy atenta en las clases pasadas. Dime, ¿qué recuerdas de los temas de la contaminación del aire? Pues, a ver, algo que recuerdo bien es que antes yo me preocupaba por la caída de los meteoritos. ¡Oh! Al ver las imágenes de rocas que caen envueltas en llamas, y las llamas a mí me dan mucho miedo, pensaba que representan un gran riesgo para nosotros y que terminaríamos extinguiéndonos como los dinosaurios. Bueno, los meteoritos caen todo el tiempo, pero supongo que eso ya no te preocupa, ¿o sí? No, porque ya sé que no es común que los meteoritos tan grandes se acerquen a la Tierra y porque en la clase anterior aprendí que hay algo que nos protege de los que sí llegan y eso es la atmósfera. Muy bien, Ale. Vimos que la Tierra está cubierta por una capa de gases que conocemos como atmósfera y que la mayoría de los meteoritos que chocan con esa capa se queman y se desintegran. Parece increíble pensar que una roca se desintegra al chocar con los gases de la atmósfera, la verdad. Sí, sin embargo, así ocurre. Cuando el meteorito entra en contacto con los gases de la atmósfera, estos se comprimen y esa presión tan grande hace que aumenten mucho su temperatura. Por eso se produce un destello y los materiales del meteorito se desintegran o se derriten. ¡Ay! Pues qué bueno que tenemos atmósfera en la Tierra. Sí, si se fijan, en la fotografía de la página 72 de nuestro libro de Ciencias Naturales, podemos ver la atmósfera como una capa de color azul que cubre la Tierra y al fondo podemos ver la Luna. Ahora, ya dijimos que la atmósfera es la capa de gases que cubre la Tierra. Pero entonces, a ver, ¿qué es el aire? Ay, yo lo sé. El aire es la mezcla de gases que encontramos en la atmósfera. Muy bien. El aire es una mezcla de gases como nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono,
vapor de agua y otros gases. Y la cantidad de cada uno puede variar. Gaby, la vez pasada hicimos una gráfica circular como las que vimos en matemáticas y que nos muestra los porcentajes de los componentes principales que vimos en las sesiones anteriores. Y yo me di a la tarea de buscar en otros libros. Sí, así es, María. La gráfica, la estoy viendo, te quedó muy bien. Es un ejemplo de cómo en ciencias naturales podemos aplicar mucho de lo que hemos aprendido en otras asignaturas. En este caso, las gráficas de porcentajes. A ver, Ale, obsérvala y dinos qué puedes notar. A ver, pues se puede ver que en el aire hay mucho nitrógeno porque abarca la mayor parte de la gráfica. Luego sigue el oxígeno, que es casi una quinta parte de los otros gases. En comparación, hay muy poco. Oh. Sí, muy bien, tu análisis es correcto. Estoy segura de que allá en casa llegaron a conclusiones muy parecidas. Ahora, ese sería el caso general del aire, pero dependiendo de qué tanto varíe la mezcla de esos gases, se forman distintas capas en la atmósfera. Algunos gases que se acumulan en algunas zonas pueden retener el calor del Sol, y así la temperatura en el planeta se mantiene en niveles que favorecen la existencia de los seres vivos. Es todo un proceso muy interesante y se relaciona con la historia de la vida en la Tierra, que además estudiamos en sesiones anteriores. Así es, y recordarán que se trataba del efecto invernadero. A ver, Ale, de los gases que forman parte de la atmósfera, ¿cuál consideras que es más importante para los seres vivos que respiramos aire? Pues los seres vivos que respiramos aire utilizamos el oxígeno. Exactamente. Muchos animales, plantas y microorganismos dependemos del oxígeno para respirar. Y por eso es muy importante. Pero por otra parte, el oxígeno también interviene en un proceso de transformación que utilizamos todos los días. ¿Un proceso de transformación que usamos todos los días? ¿Y cuál puede ser? ¿Ustedes en casa tienen alguna idea? Maestra, ¿nos podría dar una pista, aunque sea chiquitita? Claro que sí. A ver, lo usamos para cocinar. ¡Ya sé! Algo que me da miedo. ¡El fuego! Muy bien. ¿Y qué obtenemos al quemar cosas con el fuego? ¿Miedo? ¿Mucho humo? ¿No? Sí, tu respuesta es correcta. Pero el humo es parte del residuo. A ver, piensen en el principal beneficio del fuego. ¡María! Ya sé. ¿Qué? ¿Estás pensando lo mismo? 1, 2, 3. ¡Energía! Exacto. Energía calorífica. Es decir, energía que podemos aprovechar para cocinar, para que podamos calentarnos, entre otras cosas. Podemos obtener ese tipo de energía del petróleo, el gas o el carbón, ¿verdad? Sí, en general para obtener esa energía necesitamos combustibles, es decir, recursos que se queman. Y a esos tres que mencionaste, petróleo, gas y carbón, los conocemos como combustibles fósiles. ¿Combustibles fósiles? ¿Y por qué reciben ese nombre? Yo me acuerdo de esa respuesta. Porque cuando estudiamos los fósiles, vimos que eran restos de seres vivos antiguos que después de un proceso de transformación quedaron en las rocas. Pues los combustibles fósiles también provienen de seres vivos, por lo general pues del pasado, que al morir se acumularon y quedaron enterrados. Luego pasaron por procesos de transformación como aumento de presión y temperatura, hasta que después de mucho tiempo se convirtieron en sustancias de gran contenido energético. ¡Wow! Petróleo, gas y carbón. Correcto. En clases anteriores comentamos que el uso de los combustibles fósiles se hizo más intenso desde la Revolución Industrial, a finales del siglo XIX. En ese tiempo, recordarán, los seres humanos empezaron a construir fábricas donde, por ejemplo, se tenían máquinas de vapor que requerían la quema de carbón para funcionar. Y, a ver, Ale, ahora sí. Sí. ¿Qué se obtiene como parte de los residuos cuando algo se quema? No me refiero a las cenizas. ¿No? Mucho humo. Así es. Y en el humo, a ver, ¿qué gas muy mencionado en los temas de contaminación del ambiente
podemos encontrar? Yo sé. Dióxido de carbono. Muy bien, María. El dióxido de carbono es un gas que se encuentra de forma natural en el ambiente. Tiene diversos usos. Por ejemplo, en algunas bebidas gaseosas. Este gas se produce a partir de diversos procesos como la combustión. Los seres vivos lo liberamos al respirar y las plantas lo utilizan para elaborar sustancias que les sirven de alimento y a nosotros, pues también. El libro de texto de Ciencias Naturales describe algo de lo que ya hemos comentado en la página 73. ¿Qué les parece si lo leemos? Dice así: el oxígeno ayuda a realizar la combustión de elementos, lo que libera energía calorífica que puede aprovecharse para el funcionamiento de las máquinas. En el siglo XIX, durante la llamada Revolución Industrial, se comenzaron a utilizar máquinas a gran escala para aumentar la producción. La energía que se necesitaba para hacer funcionar las máquinas se extrajo principalmente de la leña. Luego, esta se sustituyó por carbón mineral y las máquinas se hicieron más eficientes. Es decir, utilizando otros combustibles se obtenía más energía y se aprovechaba mejor. Actualmente se utilizan el petróleo y sus derivados como las principales fuentes de energía en nuestro planeta. Oye, Gaby, pero me surge una duda. Cuando se habla de la contaminación del ambiente, pareciera que el dióxido de carbono es algo así como el villano de la película, pero también es útil en algunos procesos naturales y también en la elaboración de productos. Sí, digamos que en la naturaleza no se puede hablar de los buenos y de los villanos, porque cada componente del ambiente cumple una función que ayuda a mantener un equilibrio. Cuando el equilibrio se altera es cuando surgen los problemas como la contaminación. Y ya que hablamos del dióxido de carbono y el equilibrio del ambiente, creo que es un buen momento para hablar de algo interesante y muy importante, que es el ciclo del carbono. ¿El ciclo del carbono? Sí. Para ver de qué se trata, los invito a que veamos el siguiente ¿Sabías qué? María, ¿nos puedes ayudar a leerlo, por favor? Por supuesto. Y dice así: ¿sabías que la atmósfera y la hidrosfera son la reserva fundamental del carbono que los seres vivos pueden asimilar y que se encuentra en forma de dióxido de carbono y carbonatos? En el primer caso, una parte del dióxido de carbono del aire es utilizada por las plantas y otros organismos fotosintéticos para elaborar sustancias nutritivas. El regreso del dióxido de carbono a la atmósfera ocurre por efecto de la respiración de los seres vivos, al obtener energía de los alimentos que consumen. Los combustibles fósiles almacenan grandes cantidades de carbono que permanecen inalterables a menos que el ser humano los utilice. Por otra parte, los organismos acuáticos toman el carbono del agua en forma de carbonatos. Algunos organismos de los ecosistemas marinos utilizan el carbonato de calcio para formar sus conchas, caparazones o esqueletos. Cuando estos organismos mueren, sus restos calcáreos se depositan en el fondo formando rocas sedimentarias calizas, en las que el carbono se retira del ciclo por miles y millones de años para regresar lentamente a la atmósfera, conforme se disuelven estas rocas. Muchas gracias, María. En la página 74 del libro de texto de Ciencias Naturales tenemos una imagen que nos muestra algunos procesos de este ciclo. Si se fijan, a la izquierda hay unas flechas amarillas que señalan que el carbono en forma de dióxido de carbono es tomado por las plantas y organismos del suelo. Y a la derecha hay flechas blancas que indican que los seres vivos liberan este gas como producto de la respiración. Y ya vi que también están las flechas que muestran que los animales marinos toman el carbono del agua, forman sus conchas con los carbonatos y cuando mueren sus restos se van al fondo. Muy bien. Como podemos ver, el carbono va pasando de la atmósfera a los seres vivos o al suelo o al agua. Y después vuelve a regresar a la atmósfera. Va y viene en un ciclo que mantiene a los ecosistemas en equilibrio. Pero, a ver, Ale, ¿qué más puedes observar en la imagen? Bueno, yo voy a ver... pues yo veo algo que seguramente allá en casa también ya notaron. Me llama la atención que también hay un volcán, un incendio, una torre de petróleo y justo en medio una ciudad.
Así es. Si recuerdan, cuando vimos la historia de la vida en la Tierra, mencionamos que hace millones de años la gran actividad volcánica tenía efectos en el cambio del ambiente y que posiblemente era una de las causas de la extinción de las especies. Pero ese es un fenómeno natural, al igual que algunos incendios que también se producen de manera natural. Pero, ¿qué pasa en los casos de la torre de petróleo y las ciudades? A ver. Ay, yo sé. Son producto de la actividad humana. Las torres de petróleo son el ejemplo del consumo de combustibles fósiles y en las ciudades hay muchas actividades en las que se libera mucho dióxido de carbono a la atmósfera. Ahí es donde el equilibrio del ciclo de carbono se puede romper por la contaminación del aire. Muy bien. Pues como pueden ver, no es que el dióxido de carbono sea el villano de esta película, sino que el desequilibrio que ocurre al producirse cada vez más tiene efectos negativos en la dinámica del ambiente y en los seres vivos. Imagino que estos problemas en el ambiente derivan de tanto dióxido de carbono que se ha liberado en la atmósfera desde la revolución industrial. Pues sí, en buena parte se puede decir que esa es una de las causas en estas últimas semanas. Ya hemos visto que el dióxido de carbono, al acumularse en la atmósfera, retiene o atrapa el calor del sol. Y esto incrementa el efecto invernadero, lo que a la larga también es causante del calentamiento global. Es un tema amplio, pero de mucha relevancia y por eso les estamos dedicando a esto varias clases. Maestra, yo tengo una duda. ¿El dióxido de carbono es el único gas que causa el incremento en el efecto invernadero y el calentamiento global? Esa es una muy buena pregunta. El dióxido de carbono es uno de los gases que han tenido mayor impacto y por eso se le da mucha atención. Pero no es el único que interviene en esos procesos. Dependiendo de qué es lo que se queme, en una combustión se producen muchos gases. Algunos, además del dióxido de carbono, se acumulan en la atmósfera y retienen el calor. Por eso se les llama gases de efecto invernadero. Por mencionar algunos está el ozono, el óxido de nitrógeno, el metano y, aunque no lo crean, el vapor de agua. Y otros gases relevantes porque alteran la calidad del aire que respiramos y causan daños a la salud, como podremos ver en el siguiente video. Todo el tiempo estamos expuestos a diversos contaminantes que se encuentran en el aire que respiramos. La mala calidad del aire es un problema de índole mundial que afecta a todas las ciudades. El 92% de las personas que viven en zonas urbanas no respiran aire limpio. Alarmante, ¿no crees? Entre los contaminantes que se encuentran en el aire que respiramos, hay 5 que en especial pueden provocar graves daños a la salud. Son monóxido de carbono, el cual provoca que la disponibilidad de oxígeno en el cuerpo se reduzca. También puede afectar el funcionamiento del cerebro y del corazón. Ozono. Este gas contaminante inicia un proceso de inflamación pulmonar y puede provocar tos, flemas, enfisema e incluso cáncer de pulmón. Plomo. La exposición prolongada a este elemento puede llegar a provocar discapacidad intelectual. Dióxido de azufre, irritación en nariz y garganta, así como broncoconstricción y diarrea en personas asmáticas son los síntomas que puede provocar. Óxido de nitrógeno. Este contaminante incrementa la susceptibilidad a infecciones respiratorias y también puede irritar nariz y garganta. Y en el caso de personas asmáticas, provocarles broncoconstricciones y diarreas. La mala calidad del aire es un problema real, del cual las actividades humanas son sus principales causas. Únicamente realizando pequeñas acciones individuales, podremos lograr importantes resultados para poder tener un mejor medio ambiente y respirar un aire más limpio. Pues sí que parecen efectos graves en el ambiente y la salud también, pero por eso debemos estudiarlos, entenderlos y ser conscientes de que tendríamos que realizar acciones para reducir el uso de combustibles, sobre todo los combustibles fósiles. Uy, maestra, me imagino que allá en casa las niñas y los niños se preguntan, al igual que yo, ¿hay algo a nuestro alcance que podamos hacer? Por supuesto, todos podemos actuar de acuerdo con nuestras posibilidades. María ya mencionó algo muy importante que estamos haciendo ahora.
poner en juego nuestras habilidades y actitudes científicas para estudiar y comprender estos temas. Recuerden que esta no es la última clase en la que estudiaremos el tema. Pero podremos adelantar un poco, ¿no? De acuerdo. Allá en casa piensen que la quema de combustible se utiliza para aprovechar la energía en diversas actividades. Dependiendo de eso, pueden realizar acciones con las que pueden contribuir a reducir la contaminación y sus consecuencias. Primero, podemos identificar qué combustible se usa, para qué y cómo podríamos reducir su uso. En algunas zonas, la gente todavía utiliza leña o gas. Sí, también gasolina o carbón. De acuerdo con las necesidades, tendríamos que ver si podemos o no dejar de consumirlos, o bien reducir su uso o aprovechar en lo posible fuentes de energía renovables, porque pues de esa manera ayudaremos a reducir el calentamiento global. Pero ¿realmente es muy grave que en la Tierra aumente un poquito más el calor? Fíjate, Ale, que yo alguna vez escuché que en algunos ecosistemas, si la temperatura aumenta, aunque sea solo 1 grado, las consecuencias para algunos seres vivos pueden ser muy serias. Sí, hay que recordar que la vida se da en un balance delicado. No es que simplemente haga más calor por la acumulación de gases en la atmósfera, sino que el equilibrio en la dinámica del ambiente se vería afectado. Por ejemplo, con la alteración del ciclo del carbono o del agua. El clima se vería muy afectado y eso conduciría a situaciones como pues, más sequías, calor o fríos intensos, desertificación, descongelamiento de los polos, aumento en el nivel del mar, muchas cosas que ya están ocurriendo, pero que aún estamos a tiempo de atender. Pero eso lo veremos en las clases siguientes. Y ahora sí que nos dejaron en suspenso. Pero eso es lo que pasa con estos temas tan interesantes de ciencias naturales. Oye, Ale, dime, ¿a ti qué te pareció la clase? Pues el suspenso me gustó mucho y el repaso más, porque recordé varias cosas como las características de la atmósfera, su importancia también. Y también me llamó la atención el ciclo del carbono, maestra, y lo importante que es mantener su equilibrio y que se ha visto afectado por las actividades humanas. Y sé que todo eso será útil para las clases siguientes. Me sentí muy requete a gusto. Qué bueno que nos hayas acompañado, Ale. La verdad, muchas gracias por visitarnos. Gracias a usted, maestra. Así es, Ale, siempre que nos visites serás bienvenida. Y antes de despedirnos, Gaby, ¿hay alguna sugerencia para Ale y para las niñas y los niños allá en casa, como para reafirmar o darle continuidad a la clase de hoy? Sí, a ver, ¿qué les parece esto? Les propongo que hagan un esquema en su cuaderno donde representen el ciclo del carbono. Pero para que no sea igual al del libro, ubíquenlo en su comunidad y, de ser posible, indiquen dónde hay actividades en las que usen combustibles fósiles. Pónganle un título llamativo y escriban una breve descripción considerando lo que vimos en esta clase. Para elaborarlo, pueden investigar un poco o consultar con algún familiar. Y no olviden comentar su trabajo con su maestra o maestro en cuanto tengan oportunidad. Pues Gaby, Ale, muchas gracias por esta sesión. Gracias. Gracias a ustedes y a ustedes que nos ven. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Características de la atmósfera y el ciclo del carbono, de Ciencias Naturales de 6º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco.
Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.